Lo Matarranya ja disposa d'un nou espai de referència per als amants de la BTT. Estem parlant del Bike Park i el Deer Park situats a Fontdespala, a la zona sud de la comarca. Una instal·lació pionera que vol convertir el territori en un destí cicloturista de primer nivell. Tienen muy claro lo que quieren hacer y es dinamizar el territorio en base al turismo y la agroalimentación. Y por la proximidad geográfica que tienen con Cataluña y con la Comunidad Valenciana, pues el éxito está asegurado. Y lo más importante es que con estas inversiones al final se generan puestos de trabajo. Que cuando decimos que vienen ciclistas, estamos hablando que vienen ciclistas desde 8 o 10 años hasta 70 años, porque además hoy en día con las bicicletas eléctricas el abanico se ha ampliado muchísimo y el cliente potencial abarca un margen tan amplio que hace que sea muy atractivo desde un punto de vista turístico. No hay que olvidar que es gente que viene, que se aloja, que consume, que está en nuestras casas rurales, come en nuestros bares, en nuestros restaurantes, i això al final genera riquesa i crecimiento. Les instal·lacions disposen de diversos traçats de descens amb rutes que arriben als 2,6 quilòmetres i 290 metres de desnivell, a més d'una zona de saltos que complete l'experiència per a tots els nivells. Este parc complementa la resta de propostes de turisme actiu en les que conté Lo Matarranya. Tenemos muchas rutas de cicloturismo en la comarca y esto pues va a ser una dinamización para todas esas rutas, ¿no? Además es otro tipo de ciclismo, el que viene aquí es ciclismo de montaña puro y duro, que como se dice, ¿no? Y bueno, hoy se ha visto, ¿no? Y no esperábamos que viniera esta afluencia de gente. En 300 kilómetros a la redonda no hay ninguna infraestructura igual que sea de uso público y bueno, pues estará abierto los 365 días del año. No es como en la parte del Pirineo, que en esta época pues está nevado y no pueden disfrutar de ello. Aquí hay muy pocas nieva, pero no nieva tanto como en el Pirineo, entonces bueno, pues tienen disponibilidad entre semana, fines de semana, cuando quieran venir a probarlo. Estos circuits d'alta muntanya complementen els altres recursos ciclistes del territori, com ara la Via Verda de la Vall de Safant o altres rutes senyalitzades del Matarranya, com per exemple la Ruta Circular Corona del Matarranya o el recorregut BTT del Mas del Llaurador. Esta inversió de 200.000 euros del Fondo d'Inversiones de Teruel posiciona Fontdespala i tota la comarca del Matarranya com un espai privilegiat per a la pràctica del ciclisme en totes les seues modalitats.